Camino estoico. ¿Cómo saber si mi alma se equivoca? ¿Es cierto que nuestra alma se equivoca de cuerpo al elegir cuál es mejor para nuestro tránsito por esta nuestra vida? ¿O en realidad es una moda que confunde y tergiversa? ¿O esconde algún otro trastorno psicológico sin resolver? La no aceptación de nosotros mismos es algo tan extendido que creó la necesidad de incorporar a la medicina la extensa profesión de los estudiosos de la psique, o comúnmente llamados psicólogos, y otros especialistas que estudian el comportamiento humano. La falta de aceptación puede generar un gran número de dudas y muchas veces demasiadas incógnitas que se pueden trasladar de nuestros progenitores, profesores y entorno que hayan influido directa o indirectamente en nuestra educación, sin ser más que opiniones sesgadas de una realidad que no nos competen directamente como individuos. Los trastornos pueden ser generados por infinidad de motivos. No siempre soy aquella persona que mi entorno acepta con todas mis individualidades y me puede hacer creer que el problema está en mí cuando no entro en los preciados cánones exigidos por la sociedad, los cuales van cambiando con la época y mentalidad de los individuos y las modas del país. Entonces, ¿dónde encuentro la referencia real de quién soy y qué falla en mi persona? Si dejo de lado dichas modas y cánones de momento cultural al cual yo pertenezco. Estas y otras preguntas están más que justificadas en una sociedad que no mira demasiado la parte emocional e intelectual del individuo y que se ha forjado en el sector más físico y externo de la sociedad. Los sentimientos y emociones tienen el poder de crear enfermedades procedentes en gran parte de cómo tú interactúas con el mundo que te rodea. Y es en la parte psicológica donde puedes encontrar el origen de la expresión física de tu cuerpo, por lo que cabría la posibilidad de que tu aceptación como individuo no tenga nada que ver con una apariencia física, sino un problema psicológico de rechazo en tu psique, de algún acontecimiento externo que te hace creer que algo no anda bien en tu cuerpo y que si no ahondamos lo suficiente en el problema, no desaparecerá del todo, tengas el cuerpo que tengas. Yo soy partidaria de investigar muy concienzudamente si mi problema es más psíquico que físico, antes de dar un paso definitivo sin retorno. Por mucho que me pese y que me apure la prisa de solventar el dilema, los pros y contras de una decisión precipitada puede resolverlo o agravarlo de por vida. No es una decisión para tomarse a la ligera, por lo que agotar todas las vías y posibilidades antes de tomar una decisión no parece ser una idea demasiado descabellada, por muy fácil que resulte en este momento un cambio radical, gracias a la moda y a las leyes expuestas para una simplificación de determinadas decisiones. El individuo, como tal, tiene un valor incalculable para ser expuesto a los cánones y tendencias del momento. No resulta demasiado ético entrar en lo más íntimo de la persona, creando unas normas dictatoriales a través de organismos gubernamentales.
interesadas y respaldadas por unas minorías e impuestas a la gran mayoría de la sociedad como un gran dogma de fe. Cuando la sociedad nos ofrece unas ventajas para obtener algo que hasta el momento era impensable, nos debemos preguntar a quién beneficia el cambio y por qué. ¿Cuál es el motivo real que se oculta tras la ventaja? ¿Hay intereses económicos escondidos tras estos cambios? ¿Quiénes son los últimos actores a los que se ha beneficiado con las normas establecidas por el legislativo? ¿Tienen estos algo en común con los anteriores? Cabe la posibilidad de que nos hagamos todo tipo de preguntas antes de tomar decisiones tan trascendentes en nuestras vidas o en las vidas de los seres que decimos proteger. Claro que dejarse llevar por la corriente del momento es otra opción, y hagamos lo que hagamos, siempre cabe la posibilidad de estar equivocados. No nos cabe duda de que puede ser así, pero ¿y si no?